Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos en una transmisión más, una transmisión muy especial el día de hoy, porque tenemos este evento en coordinación con la doctora Anaí Nieto, conferencista internacional. Hoy, desafortunadamente, la doctora no nos pudo acompañar por unos temas ahí de salud, pero sé que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook, así que le mandamos todo nuestro afecto y pronta recuperación a la doctora. Hoy tenemos un tema muy importante en este webinar. Regresamos con los webinars que tenemos cada mes con mes. Y hoy vamos a hablar de un tema precisamente muy interesante, un reto que tenemos como docentes del siglo XXI, que es descubriendo las aptitudes sobresalientes desde la educación. Eh, y quiero presentar esta tarde a quien nos estará acompañando, una experta en el área del estado de Puebla, que nos va a acompañar con este abordaje de este tema tan importante. Ella es la maestra Belinda Rivera Ibarra y me gustaría compartir un poco de su síntesis curricular. Ella es licenciada en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en docencia por el Instituto Multidisciplinario de Especialización. La maestra Belinda se desempeña en la unidad de servicio a la Escuela Regular 129 de la zona 25 de Educación Especial en Puebla, Puebla, además de brindar psicoterapia familiar de pareja infantil. Ofrece consultoría en educación inclusiva y aptitudes sobresalientes. Entre algunos de sus principales actividades y logros, ha impartido los módulos de inteligencia emocional en diferentes diplomados para docentes de educación especial en el estado de Puebla, talleres y asesorías sobre educación inclusiva para directivos, docentes y jefes de sector, abarcando temas como adecuaciones curriculares para alumnos con discapacidad y atención a alumnos con aptitudes sobresalientes, ponente en conferencias y foros académicos tanto en nivel regional como a nivel nacional, coordinadora de la red de psicología en la Dirección de Educación Especial del Estado de Puebla del 2018 al 2022. Ha participado en la elaboración del texto federal Atención Educativa a Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes de la Secretaría de Educación Pública en el año de 2022, docente en el Colegio Normal de Puebla y en las asignaturas de inclusión educativa y atención educativa a la diversidad, así como la impartición de cursos sobre el diseño universal del aprendizaje. Nos podríamos llevar toda esta tarde y noche hablando de la experiencia de la maestra Belinda, pero qué mejor de escucharla, de compartir con ella estos temas tan importantes. Déjenme comentarles que al finalizar la participación, la ponencia que hoy nos trae la maestra Belinda, daremos 15 minutos de preguntas y respuestas, por lo cual el chat está abierto para que ustedes puedan ir dejando sus preguntas, los cuales tanto la maestra Denise, coordinadora académica que hoy nos acompaña, y un servidor estaremos desarrollando, estaremos haciendo las preguntas a la maestra Belinda que ustedes nos dejaron. Así como al finalizar dejaremos un enlace de registro de asistencia para la elaboración de sus constancias de participación. Sin más preámbulo, maestra Belinda, le agradecemos que hoy nos acompañe en este foro educativo, en este encuentro con estos temas tan importantes como es las aptitudes sobresalientes. Doctor, muchísimas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto para mí estar aquí, una gran oportunidad para compartir este tema que es relevante y que pues, la verdad es que a todos nos debe ocupar. Entonces, pues sin más preámbulo, como bien dice el doctor, vamos a comenzar. Voy a proyectar en pantalla cualquier cosa. En el momento que ustedes lo decidan, por favor, activen sus micrófonos, aunque bueno, las preguntas van al final, pero por cualquier cosa que no se vea o no se escuche, estoy aquí atenta. Y bueno, como bien comentó el doctor, pues efectivamente el tema de hoy es descubriendo las aptitudes sobresalientes desde la educación. ¿Y por qué desde la educación? Porque en la escuela es el lugar donde convergen, donde llegan nuestras niñas, niños, adolescentes y donde se puede dar un espacio para la detección y para la atención educativa de esta población, la cual pues tenemos que visibilizar aún más. Estamos en un proceso que ha llevado años para trabajar, para detectar,
para dar a conocer también a la sociedad sobre los chicos, las chicas con aptitudes sobresalientes, pero no ha sido suficiente. Es necesario que lo visibilicemos aún más y es necesario que nosotros como docentes o como parte de la educación, pues atendamos, en primer lugar, nosotros prepararnos en la detección de estos alumnos. Y bueno, yo empiezo con Henry David Thoreau, que él dice, la sociedad no siempre premia el talento, sino la conformidad. Aquellos que se apartan del camino conocido con frecuencia son invisibles para quienes solo miran en una dirección. Y con esto vamos a dar inicio porque ciertamente aquellos chicos que muchas veces son distintos, que son divergentes, aquellos chicos que incluso tienen problemas de conducta, que dan respuestas que nos parecieran un tanto disparatadas, están ahí, son ellos, son esos niños sobresalientes que no han sido detectados. Y son esos niños que muchas veces los vamos catalogando como niños con problemas de conducta, niños con bajo rendimiento escolar, etcétera. Entonces, por eso empiezo con esto, porque ellos son distintos. Y esa diferencia, por así decirlo, tiene que ver con la neurodivergencia. La aptitud sobresaliente es una neurodivergencia y nosotros tenemos que empezar a verla como tal porque presenta necesidades educativas específicas. Recordemos que el término necesidades educativas especiales ya no está actualizado. ¿Por qué? Porque ahora respondemos a este modelo y enfoque de inclusión. Ajá, entonces, bueno, pero antes de continuar con el tema, a mí me gustaría lanzarles estas dos preguntas. A ver ustedes qué dicen. ¿Qué me pueden contar? ¿Cuántos alumnos con aptitudes sobresalientes hay en mi escuela? Quienes estamos dentro del ramo de la educación, quienes no, ¿conocen alguna persona que esté detectada con aptitud sobresaliente, algún adulto incluso? Y si es sí, ¿cómo es que estoy atendiendo las necesidades educativas de mis alumnos con aptitudes sobresalientes? Las voy a dejar aquí, pero me gustaría que al final ustedes pudieran compartirnos alguna respuesta de estas preguntas. Y bueno, es importante que empecemos a revisar de manera muy general y sobre puntos significativos cómo es que ha ido transitando la conceptualización de la sobresaliencia. Esto a mí me parece como una premisa que hay que revisar y que hay que analizar. ¿Por qué? Porque si no tenemos claridad en qué es una aptitud sobresaliente, y a veces decimos altas capacidades, sobredotación, superdotación, aptitudes sobresalientes, y no tenemos claridad en que un concepto de otro conlleva cierta diferencia en el marco teórico, en su sustento, entonces no tenemos esa definición como tal y también esto afecta en ese proceso de detección, porque nosotros estamos pensando una cosa cuando la situación tiene que ver con otro tipo de marco teórico, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros vayamos revisando cómo ha ido evolucionando este concepto de las aptitudes sobresalientes. Y bueno, sabemos que en 1982, o sea, en los 80s, cuando surge como tal la educación especial en México con la doctora Margarita Gómez Palacios, ella en Secretaría de Educación Federal, empieza a trabajar percusión, es percusora, perdón, de la educación especial en México y entonces empieza a trabajarse la educación especial bajo este enfoque clínico. Y aquí en las décadas de los 80, no solamente en México, sino a nivel mundial, se empieza a trabajar bajo la escala Wechsler para valorar la inteligencia. ¿Sí? Entonces se empieza a revisar el coeficiente intelectual de aquellos alumnos que nos muestra a través de la campana de Gauss quienes están por debajo, pero esto nos abre un panorama también para ver aquellos alumnos que están por arriba del nivel promedio en la campana de Gauss. Entonces, esto marca algo muy importante en la historia de la educación especial en México. De ahí surge el proyecto CAS, y el proyecto CAS son alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. Y este proyecto se basa en el enfoque de Joseph Renzulli, que tiene que ver con el alto rendimiento, ¿sí? Que vamos a revisar rapidísimo más adelante. Entonces, este proyecto se va trabajando
no existían las USAER, no existían como hoy las conocemos, sino estaban los grupos integrados, estaban las escuelas de educación especial, pero aquí había docentes especializados en la atención de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, y esos docentes se ocupaban de llegar a las escuelas a trabajar específicamente en la detección y en la intervención con alumnos que presentaban estas características. Y aquí en el proyecto CAS están las unidades de atención, ¿no? Pero estas unidades son psicopedagógicas y se trabaja de manera aislada al grupo. De ahí surgen en el 92 el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y en este momento deja de haber escuelas de educación especial para integrarse, la integración educativa. Cuando llegan los alumnos que estaban en las escuelas especiales, llegan los alumnos a las escuelas regulares y se integran. Ahí está la integración educativa. Y en el 1993, a través de la Ley General de Educación, ya cambia el concepto en el artículo tercero, a la atención de niños, niñas con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. De ahí damos el brinco, pero fíjense, en este brinco se deja de trabajar como tal en un proyecto. No había, sí había instrumentos que se venían formando desde los 80s, ¿no? Estos instrumentos para la detección, pero a partir del 93 hasta el 2006 no había como tal un trabajo específico para la atención de esta población, sino es hasta 2006 que se crea la propuesta de intervención para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. Y aquí, bueno, pues está la presencia de varias doctoras que también son pioneras y que han llevado a un nivel mucho más amplio para la intervención y la detección de estos niños, como la doctora Alicia Zavala. Ella es en parte el equipo que forma y que trabaja en esta propuesta, y de ahí se basa para lo que hoy en día tenemos, que es la propuesta de intervención de 2022. Este documento que ahora sí abarca los 3 niveles, que es preescolar, primaria y secundaria, porque en 2006 se enfoca totalmente a primaria. Ya en 2009 empieza a verse como que otros instrumentos para que en 2007, 2000, no, perdón, 2009 ya se habla de secundaria, y hasta 2013 ya se tienen los instrumentos para preescolar. Hoy en día, 2022, tenemos instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos para los 3 niveles. Ajá. Bueno, aquí podemos ver los documentos, los textos que han estado transitando por todos estos años por parte de la Secretaría de Educación, y tenemos este último de la atención educativa, que es en el que nos vamos a basar el día de hoy. Y aquí es algo bien importante, fíjense bien, y aquí sí me quiero detener unos segunditos en esta reflexión. Fíjense que no hay suficiente investigación educativa con respecto al tema de las aptitudes sobresalientes. Hace falta dar un seguimiento tanto en la evolución, en las necesidades, en las políticas educativas nacionales sobre la atención a esta población, y tan es así que es difícil encontrar datos estadísticos en la web que nos puedan proporcionar una mirada más precisa sobre cuántos niñas y niños se están atendiendo en las escuelas de educación básica en México. No tenemos como tal un lugar donde podamos consultar esta información. Esto que les estoy presentando es lo que sale en la web en diferentes páginas, pero quiero que ustedes lo lean. Y aquí estamos hablando de superdotación. No estamos hablando de niños sobresalientes. Estamos hablando solamente de la población con superdotación, que ahorita vamos a diferenciar en estos conceptos. Pero quiero que ustedes chequen cómo 95 de cada 100 estudiantes no han sido descubiertos. Fíjense nada más, 95 de cada 100. Es para mí preocupante. ¿Qué está pasando? Estamos dejando de lado a estos niños y niñas. No estamos brindándoles una atención pertinente que, que aterrice, que pueda darles esto que requieren nuestros niños y niñas en las escuelas. Fíjense, aquí tenemos que ir analizando ¿qué problemáticas y qué barreras son las que enfrentan esta población sobresaliente? Creo que todo tipo de barreras son las que enfrentan. Las estructurales,
Pero ojo aquí, también las actitudinales. También en las escuelas cuando nos dicen, uy, no, maestra, es que aquí no hay niños sobresalientes. ¿Cómo crees? Si apenas si van acorde a su nivel curricular, ¿cómo cree que aquí va a haber sobresalientes? No, maestra, aquí apenas si llegan desayunados. ¿No tenemos claridad entonces en quiénes son esos niños y niñas con aptitudes sobresalientes? Y tampoco el gobierno ha dado una atención como lo merece a esta población. Sí ha habido esfuerzos, pero no han sido constantes, no han sido evaluados. Se requiere mucho más precisión, se requiere ahondar tanto en las cuestiones teóricas, metodológicas, como también en la sensibilización y en el trabajo con docentes permanente. Entonces, bueno, de esto nos lleva también a analizar qué es lo que nosotros estamos pensando. Aquí, ¿cómo nos estamos imaginando a ese niño o esa niña que presenta actitud sobresaliente? Y estos son mitos. Y entonces estos mitos se vuelven creencias. Y estas creencias van fijando nuestras pautas de atención en las escuelas. Y fíjense, algunos de estos mitos, porque hay muchos, ¿eh? Entre ellos, los niños sobresalientes no necesitan ayuda, se van solitos. Los niños sobresalientes solamente existen con las familias de un nivel económico alto, ¿no? Esos son algunos otros que les estoy comentando. Los niños sobresalientes no necesitan que se les hagan ajustes razonables o que se apliquen otro tipo de estrategias, no lo necesitan. Los niños sobresalientes siempre sacan 10. Los niños sobresalientes siempre entregan sus trabajos y son bien portados. Entonces, otro, los niños sobresalientes hacen bien todo, todos saben, no tienen ninguna otra necesidad educativa en ninguna otra materia o campo formativo hoy día. No requieren apoyo, en todo lo hacen bien. Entonces, imagínense que nosotros dentro del aula estamos creyéndonos esto. Pues claro que no va a haber niños con aptitudes sobresalientes, no va a haber. Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos aclarando y a partir de este momento ustedes me ayuden en donde ustedes se encuentran y desde la función que ustedes tienen a desmitificar esta situación porque no es así. Entonces, ahorita vamos a ver quiénes sí son esos niños sobresalientes. Pero ahora, antes de que yo hable como tal de la aptitud sobresaliente, entonces, ¿la sobresaliencia es igual a un genio? ¿Es igual a un prodigio? ¿Es igual a que el niño sea precoz? Ahí hay una gran diferencia, ¿sale? La precocidad, ¿qué es? Cuando los niños, las niñas van alcanzando hitos de desarrollo antes que su edad promedio o que sus pares. Esos son los niños precoces. Los niños sobresalientes son precoces, no siempre. Y no en todos los hitos del desarrollo. ¿Quién es un niño genio? ¿O quién es una persona genio? ¿Genialidad es igual a sobresaliencia? No. Genio ya es quien destaca en todos los campos del quehacer humano y quien ya ha dado algo a la humanidad. Ya brindó un producto a la humanidad, ya dio algo que cambia la historia de la humanidad. ¿Me explico? Ese es un genio. ¿Quiénes han sido genios en la historia de la humanidad? ¿Quiénes? Tenemos un Da Vinci, que se considera un genio. Entonces, no siempre vamos a ver genios en las escuelas. No digo que no los haya, pero decía por ahí alguien, el doctor Víctor Carrasco decía, los genios vienen en oleadas. No siempre están presentes. Entonces, si yo estoy esperando ver un genio, pues no. O sea, probablemente tengas toda la razón. No lo va a ver en tu escuela. Un niño prodigio o una persona prodigio, ¿quién es? Quien produce grandes obras o grandes aportaciones a la humanidad a una edad temprana. Ese es un prodigio. Como podemos ver, la sobresaliencia va en otra dirección. No digo que no existan niños genios, prodigios, sí los hay. Y tenemos en México varios casos de niños que sí cumplen con estas características de precocidad, de pródigos, etcétera. ¿Sale? Pero no es lo mismo que un niño con aptitud sobresaliente. Ahorita me voy a ir acercando más a quién sí es un niño sobresaliente. Esto es importante que lo analicemos rapidísimo. Los modelos teóricos que sustentan este concepto de la sobresaliencia. Fíjense, al inicio
en los 60, Terman hablaba de un coeficiente intelectual meramente cognitivo intelectual y decía que era mayor a los 130 puntos a través de pruebas estandarizadas. Entonces, Terman decía que todo aquel sujeto que tuviera una puntuación de 131 para arriba ya se consideraba con el término de superdotado. Ajá. Después de ahí, fíjense, nos vamos hasta los 70, donde Renzulli habla de que este término de superdotación no es como tal, no debiera de ser como tal, porque parece que es un superhéroe, ¿no? Parece que tiene superpoderes. Y no es así, pero sí habla de la sobredotación. Y entonces Renzulli nos da su teoría de los 3 anillos, en donde se orienta al alto rendimiento. O sea, yo no voy a poner tanta atención a un CI, sino al rendimiento que me dé ese niño o esa niña. Si ese niño tiene un alto rendimiento, motivación y es persistente a la tarea, entonces cumple con estas características esenciales que nos van a dar una sobredotación. Y como tal, entonces requiere intervenir, ¿sale? Pero de ahí pasamos al sistema, perdón, al modelo teórico cognitivo, que se basa meramente en estos procesos cognitivos y en las inteligencias múltiples, que aquí tenemos a Stenberg y a Garner. Y entonces las inteligencias múltiples abren un abanico de posibilidades porque no nada más hablamos de una inteligencia intelectual, cognitiva, sino hablamos de diferentes tipos de inteligencias donde ya se incluye la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista, la matemática, la musical, la corporal. Y entonces aquí por primera vez se empieza a hablar de los contextos. No, a ver, Terman y Renzulli habla de la capacidad del individuo como tal, ¿sale? Renzulli, por ejemplo, habla con respecto al propio rendimiento del individuo. O sea, puede dar más, es persistente de acuerdo a a sus propias posibilidades. Pero ya Stenberg, Garner, ya empieza a hablar de que los contextos también tienen que ver con esas condicionantes para que se den esta sobredotación, porque ellos todavía lo llaman como sobredotación. Ajá. Entonces, fíjense cómo aquí ya empezamos a hablar de que también no solamente es el individuo como tal, sino lo que tiene alrededor, qué tanto favorece o al contrario esa sobredotación. Y de ahí nos vamos a un modelo sociocultural que es el que hoy día rige nuestro sistema educativo nacional. Nosotros estamos bajo un modelo sociocultural. ¿Por qué? Porque habla de que sí, el individuo nace con capacidades, va desarrollando habilidades, trae una inteligencia o algún tipo o varios tipos de inteligencia, pero si ese niño no es estimulado, si ese niño no recibe una atención pertinente, acorde con sus necesidades y características, puede traerlo todo, pero si no se facilita, entonces se va a quedar ahí. Entonces, fíjense cómo aquí ya estamos hablando de esta interdependencia triádica, donde tiene que ver con el ambiente social, familiar y escolar del propio alumno. Y cómo tiene que ver también el aprendizaje social. Y aquí entonces ya hablamos de un modelo diferenciado, tanto de superdotación como de talento, y de ahí en México se acuña el término sobresaliencia. ¿Por qué? Porque el niño sobresaliente es el que es capaz de destacar de manera significativa de sus 3 contextos: el escolar, el familiar y el social. Fíjense, es capaz de destacar de manera significativa de esos contextos y en cualquiera de los campos del quehacer humano. ¿Sale? Entonces, ya me adelanté un poquitín. ¿Ustedes qué van pensando? ¿Cómo se imaginaban a un niño con aptitud sobresaliente, una niña con aptitud sobresaliente? Esto es retomado tal cual del texto de Secretaría de Educación. Sale un conjunto de cuadernillos, tanto para docente como para las familias, de alumnos con aptitudes sobresalientes. Y entonces esta es la definición por parte de la Secretaría de Educación. ¿Sale? Ahora, estos chicos, para que puedan lograr que esa sobresaliencia se maximice, ¿qué necesitan? Necesitan de sus contextos. Necesitan
que faciliten esas aptitudes, que les brinden esas estrategias para potenciar. Y entonces estas son las necesidades educativas específicas. Y aquí tiramos uno de los mitos que vimos anteriormente. Ellos no requieren de ningún apoyo. ¿Cómo no? Claro que requieren de apoyos y de varios tipos de apoyos, ¿ok? Ahora, las aptitudes sobresalientes no solamente se dan en el área intelectual, también tenemos otras áreas de manifestación como son la creativa, la artística, la psicomotriz y la socioafectiva. Ahora, los chicos con aptitud sobresaliente pueden destacar no solamente en una aptitud, sino en una o más aptitudes sobresalientes. Y vamos a hablar de manera muy general, insisto, sobre cada aptitud. Estas características que les voy a dar son también parte de esa detección que ustedes pueden hacer en sus escuelas. Y vamos a empezar con la artística. ¿Quiénes son esos niños que van a destacar en el ámbito artístico? Para empezar, ellos disponen de un gran recurso o de recursos para la expresión y la interpretación estética. Y ojo aquí, estética como un concepto filosófico, no estética como sinónimo de bonito. Ay, es que se pone florecitas, es que le pone... No, a ver, no tiene que ver eso. La estética es esa armonía entre varios elementos. Entonces, hablamos de estética no solamente en que se vea bonito, sino también en que el niño se exprese corporalmente, que utilice otros tipos de lenguajes para manifestar ideas, sentimientos. Entonces, fíjense cómo esto implica una capacidad de abstracción y alta sensibilidad creativa también. ¿Sale? Y habilidades motrices. Entonces, esos niños están en nuestras escuelas, sí están. Ese niño puede estar en tu aula, pero a lo mejor tú solamente dices, ¡ah, qué bonito! Le sale muy bien. Oye, le sale padrísimo bailar la coreografía tal o la estampa tal. Bueno, ojo, ojo, porque ahí tú puedes estar detectando esos niños, esas niñas que van a destacar en esta área artística. Ahí viene la intelectual. Y ojo aquí con la intelectual. ¿Qué decíamos? No son los de 10. Los chicos que sacan 10 todo el tiempo, nosotros les llamamos los macheteros, ¿no? Son los que, cierto, tienes razón, sí, son persistentes, sí, pero no siempre son sobresalientes. Muchas veces son macheteros y sí, claro que es válido y claro que también estos chicos a veces requieren de apoyos específicos, sí es verdad, pero no es lo mismo. Los chicos con aptitud intelectual, ¿quiénes son? Tienen un alto nivel de recursos cognitivos. ¿Y a qué me refiero? Razonamiento perceptual, memoria de trabajo. Son capaces de asociar contenidos verbales de manera que crean nuevas ideas, dan respuestas diferentes, buscan solucionar un problema de diferente manera. Tienen estos procesos intelectuales como velocidad más rápida, entienden las cosas a la primera, no requieren de tanta reiteración o explicación, recuperan la información y son capaces de poderla socializar también o son capaces de producir nuevas ideas a través de esta recuperación de información, ¿sale? Y además adquieren los contenidos escolares más rápido. Ojo aquí, no quiere decir que los chicos sobresalientes tengan que cumplir con todas las características que me marca el documento de 2022 o 2006, que se basan, van correlacionados, pues, no quiere decir que tengan que cumplir con todos. Ojo aquí, porque, ¿no sabe qué? O sea, sí hace todo, pero es bien lenta. Entonces ya no es sobresaliente, maestra, porque se tarda horas en hacer un trabajo. Sí, porque es perfeccionista. O sea, ojo ahí. ¿No? Sí, porque tiende a sobrepensar, piensa y piensa y piensa y cambia cada rato. O sea, ojo ahí. Entonces, no es necesario que tenga que cumplir con todas estas características, ¿ok? La aptitud sobresaliente psicomotriz. ¿Quiénes son esos niños que van a destacar? Ay, es que Juanito es buenísimo jugando fútbol y además le encanta. Juanito debe ser sobresaliente porque siempre participa en todos los partidos. No, no, no siempre son esos niños. ¿Cómo vamos a saber? Y aquí nos va a apoyar muchísimo el docente de educación física o un experto que esté en el área deportiva. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver con habilidades motrices de equilibrio, de flexibilidad, de alto rendimiento, de también persistencia. ¿Sale? Entonces,
no solamente es que a Juanito le encante jugar fútbol, sino que Juanito no es de los que se fatiga rápido. Juanito tiene un alto nivel de energía. Y además no solamente es que juega muy bien fútbol, sino en otras disciplinas también es capaz de hacerlo y de entenderlo, ¿sale? Y aquí no solamente van a involucrarse las habilidades físico-motrices, sino también tienen que ver las afectivos sociales, que pueda liderar, que pueda entender las reglas, las normas, que pueda explicar, incluso que pueda arbitrar. O sea, hay muchas cosas más que involucra una aptitud sobresaliente psicomotriz. No solamente a los chicos que son fanáticos de un deporte y que lo pueden jugar muy bien, pero no, eso no es igual a un chico sobresaliente. Entonces, acuérdense, por favor, aquí tiene que ver con flexibilidad, con equilibrio, con fuerza, con aguante, con persistencia. ¿Sale? Y tenemos esta actitud que, bueno, todas son fascinantes, pero en especial a mí me encanta la socioafectiva porque, ¿saben? Es la que menos vemos y la tenemos presente. Esos niños líderes, ya sea para lo positivo o contrario, esos niños que jalan al grupo sin pensarlo, o sea, sin pedirlo, sin planearlo, esos niños que sí, o sea, todo el mundo llega y le preguntan a ese niño, oye, hacemos esto y el grupo lo consulta. Ese niño que media dificultades, ese niño que tiene alto nivel de autoconocimiento, que se conoce, tiene inteligencia intrapersonal, interpersonal, tiene un buena autoestima, tiene un buen autoconcepto, se autorregula, se sabe, vamos, puede identificar sus emociones y en los demás es empático, da consejos, ¿no? Entonces, este niño socioafectivo está también en nuestras aulas. Solo que decimos, bueno, sí es líder, oye, y es muy bueno, o sea, y siempre lo están buscando para los consejos y siempre va a estar ayudando a los demás. Ese es tu niño sobresaliente en el área socioafectiva, ¿sale? Y bueno, tenemos también la creativa. ¿Y quién es ese niño con aptitud sobresaliente creativa? Es ese niño que tiene un pensamiento divergente. Es ese niño que te va a contestar cada cosa que tú dices, no tiene nada que ver. Pero si tú le preguntas, a ver, explícamelo, ¿por qué pensaste eso? ¿Cómo te lo estás imaginando? Te vas a dar cuenta que tiene una visión increíble. Y tú pensabas que, solamente, no sé, se le ocurrió por molestar a la clase, porque fue lo primero que pensó. No es cierto. Acordémonos que creatividad tiene varios elementos y es fluidez, originalidad, flexibilidad. Eso es creatividad. Entonces, estos chicos son divergentes en ese pensamiento y ellos van a buscar diferentes formas de solucionar algo. Incluso puede ser que para ti suene raro. Claro, claro. Entonces, ese es el niño creativo. No solamente se va a expresar en un producto como tal, en un experimento como tal. Puede ser nada más en el intelecto, ¿sale? Que pueda expresar esa creatividad. Entonces, fíjense, ya que revisamos que hay 5 tipos de aptitudes sobresalientes o la manifestación de las aptitudes se da en 5 ámbitos, fíjense qué diferente es hablar solamente de superdotación, porque la sobredotación y la superdotación tiene que ver meramente con coeficiente intelectual. Entonces, en México no solamente hablamos de los chicos con un alto coeficiente intelectual, sino también los tenemos en otros ámbitos del quehacer humano, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar, fíjense bien, que pudiera ser parte de las características de estos niños sobresalientes, las disincronías. Charles Terracier en el 94 hablaba de esta disincronía, de esta disparidad entre el desarrollo del niño con la sobresaliencia. O sea, tenemos niños, sobre todo esto se da mucho en la parte intelectual. Los niños sobresalientes en la parte intelectual pueden tener un CI elevado, pueden tener un grupo de recursos cognitivos muy elevados, pero por ejemplo en lenguaje tienen dificultades. Se traban, no articulan bien, no expresan opiniones de manera secuenciada, organizada, bien estructurada. Cuando pasan a exponer, no se les entiende, se traban y tú dices, no, ya no es sobresaliente. No, sí. Lo que pasa es que hay una disincronía ahí.
¿sale? O tenemos chicos con aptitud sobresaliente y que en la parte de la motricidad dices, oye, son torpes. Se tropiezan, no se coordinan, se les pasan la pelota entre las manos y entre los pies, no saben seguir una secuencia rítmica. Efectivamente, la escritura, escriben súper mal, ya van en quinto grado y tienen una letra horrible. Ahí hay una disincronía, ¿sale? Y una de las más comunes es la socioafectiva. O sea, no me voy a llevar con los compañeros de mi grupo porque son tontos, me aburren, hablan de puras caricaturas y yo quiero hablar de animales, yo quiero hablar de dinosaurios, yo quiero hablar de mis colecciones. Entonces ahí hay una disincronía, ¿no? Fíjense cómo sí existe esto y cómo también pudiera ser una característica a observar en los niños con aptitudes sobresalientes. Otro término que también tenemos que considerar es la doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad es la presencia de una aptitud sobresaliente más una condición de vulnerabilidad, que puede ser una discapacidad. Oye, pero ¿cómo que una discapacidad y también va a tener una aptitud sobresaliente? Claro, hay discapacidad auditiva y el chico tiene aptitud sobresaliente intelectual. Hay una discapacidad motriz y el chico tiene una aptitud sobresaliente creativa o artística. Claro que lo hay. Hay chicos en los centros de atención múltiple, síndrome de Down, que tienen sobresaliencia. Oye, no inventes, ¿cómo crees? No, sí, claro que sí, artística. Entonces, ojo, ojo con la conceptualización de la sobresaliencia en México, porque en los demás países no se maneja como sobresaliencia, se maneja como sobredotación. Lo que es América Latina, Estados Unidos, Europa es sobredotación. Superdotación quedó fuera porque no alude a la inclusión, no va con la inclusión, ¿sale? Ahora, esta doble excepcionalidad puede ser un niño con autismo y una sobresaliencia. Pero, ¿qué pasa en las aulas? Pasa algo que se llama enmascaramiento, perdón, y aquí trata cuando se oculta una de las dos condiciones por la otra. O sea, se ve más una que la otra. Y esto pasa mucho con los chicos con autismo. O sea, se ve más esta cuestión del autismo que la sobresaliencia. Fíjense que hay estudios donde, específicamente hablando del autismo, en mujeres se da al revés. Se ve más la sobresaliencia cognitiva en las mujeres y no se nota casi el autismo. Ajá. Entonces, fíjense cómo hay diferencias ahí en esta situación de la doble excepcionalidad. Ahora, otra condición que también puede ser una doble excepcionalidad es cuando tenemos niñas con una aptitud sobresaliente, pero que viven en la sierra o en una condición de vulnerabilidad, entonces se vuelve esto una doble excepcionalidad. ¿Sale? Bueno, teniendo ya más claridad sobre esta conceptualización, quiénes son los niños con aptitudes sobresalientes, entonces, ¿qué pasa con los talentos específicos? No es lo mismo, si es lo mismo, son separados, requieren distintos instrumentos, sí, sí requieren diferentes instrumentos, pero no van separados. ¿Se acuerdan que hablábamos que nuestro modelo sociocultural va principalmente enfocado a que los contextos sean facilitadores? ¿Qué pasa cuando esos contextos sí impactan de manera positiva en esa sobresaliencia? Que esa aptitud sobresaliente se puede convertir en un talento específico. Y aquí el talento específico se puede manifestar en cualquiera de estos campos del quehacer humano que ustedes tienen de su lado derecho, que puede ser lingüístico, matemático, científico, artístico, artesanal y deportivo. Artesanal, ¿por qué se habla del artesanal? Porque en México tenemos muchos tipos de expresiones artesanales que se considera un talento, ¿sale? Entonces, si hablo de aptitud sobresaliente, y potencio esa aptitud sobresaliente a través de sus contextos y con un enriquecimiento, puedo llegar a un talento específico manifestado en cualquiera de estos campos que estamos observando. Hay chicos que ya llegan a las escuelas con el talento específico. Hay chicos muy buenos matemáticos. O sea, ya lo de su grado, ya lo saben, ya lo manejan. Es más, tú les pones algo más complicado que de su grado y lo pueden realizar. Son chicos que hasta te pueden superar a ti en esta parte matemática.
Entonces ellos ya van con ese talento específico. ¿Qué pasó ahí? Bueno, puede ser que los papás hayan estimulado, puede ser que el mismo niño, niña, buscó, ¿no? Buscó cómo también irse aprendiendo más, es autogestivo, investigó, porque acuérdense que estos chicos tienen estos intereses también restringidos, ¿no? Cuando algo les gusta, están sobre eso hasta que consiguen lo que ellos necesitan. Entonces, ¿los talentos específicos conllevan una aptitud sobresaliente? Sí. ¿Todas las aptitudes sobresalientes van a llegar a talentos específicos? No. Si no hubo esa potenciación, si no hubo contextos facilitadores, puede ser que no llegue a un talento específico. ¿Sale? Ahora, cuando ya tenemos talentos específicos en la escuela, el proceso de detección no va a ser igual que el de para una aptitud sobresaliente, porque aquí ya se requiere de un especialista. Aquí ya se requieren de instrumentos del área o campo que ocupa ese talento. ¿Me explico? Bueno, ahora, aquí está lo que decíamos. ¿Quiénes son esos niños que ya poseen un talento específico? Ya estamos hablando de un conjunto de habilidades, de competencias que hace o que van a llevar al niño a dominar esa área, esa área concreta específica. Por lo tanto, aquí tenemos que apoyarnos del maestro de educación física, de un maestro a lo mejor de matemáticas que sea catedrático de una universidad, de un músico. Aquí ya tendríamos que apoyarnos de los expertos, ¿sale? Ahora, en México, ¿cómo vamos a atender a estos chicos? ¿Cómo funciona este proceso para atender a la población sobresaliente? Número uno, tenemos que conocer o sí que hay un proceso de detección inicial. No es a ojo de buen cubero. Ese proceso de detección inicial conlleva una serie de pasos, de instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos. Y en el documento de 2022 vienen todos especificados, incluso vienen los formatos. No se preocupen, ahí viene todo de la mano. ¿Sale? Siguiente punto. Ya que iniciamos ese proceso de detección inicial, ya que lo finalizamos, ahí determinamos a través de un informe de detección inicial si el niño cumple o no con las características y con los criterios de una aptitud sobresaliente. En caso de que sí, se procede a un programa de enriquecimiento. Y, ojo, si ese programa de enriquecimiento se llegara a agotar, resulta que el niño, no inventes, o sea, pudo manejar todo lo que trabajamos en el aula, fuera de la escuela, en la escuela, el niño agotó todo, ya sabe todo lo que trabajamos con él, lo superó. Entonces es candidato a la aceleración. Retomo, el modelo de atención en México ya para la atención educativa, es a través del enriquecimiento y o la aceleración. Pero aquí vale aclarar un punto. La aceleración se da solo para los niños con aptitud intelectual. ¿Sale? Nada más. Ahora, este es un esquema que viene del documento 2022, donde habla de los instrumentos que se van a utilizar de acuerdo al nivel donde está el candidato a posible aptitud sobresaliente. Entonces, aquí viene todo. Se inicia con actividades exploratorias, pero ojo, esas actividades exploratorias tienen que ser innovadoras. O sea, miren, las actividades exploratorias se llevan a cabo casi siempre a inicio de ciclo escolar. Como por octubre, noviembre, diciembre, que el docente ya conoce al grupo, lanza una actividad exploratoria. Pero esa actividad tiene que ser distinta a lo que el docente trabaja comúnmente en el aula. Tiene que ser retadora. ¿Ok? Y entonces ese es un primer paso hablando de preescolar y primaria. En secundaria se aplican los inventarios de autonominación, ¿ok? Ahora, la explicación de cada uno de estos instrumentos está en ese documento. No me voy a detener en este momento, pero sí les invito a quienes estén interesados, consúltenlo. No es difícil la aplicación de estos instrumentos. Ahí viene quien aplica. Ojo aquí. En nuestras escuelas de educación básica, cuando nosotros sospechamos o ya vimos a través de una actividad exploratoria que tenemos candidatos, el proceso lo tiene que hacer el docente de grupo con apoyo del directivo y con apoyo de los servicios de educación especial, pero no siempre está educación especial en la escuela regular. Entonces, ¿quién lo tendría que trabajar? Directivo en conjunto con docente de grupo.
¿sale? No son instrumentos difíciles. Algunos, como les decía, son cuantitativos y tienen un punto de corte. Ahí viene. Todo esto viene en el documento de 2022, bien explicado de la mano para que ustedes puedan aplicarlo. A lo mejor dirán, es que es más trabajo, no inventes, y de por sí ya tenemos mucho trabajo en el aula administrativo y me pones todavía a hacer este proceso. Miren, de inicio puede ser que sea complicado porque es algo diferente, es algo nuevo y a lo mejor es algo extra, ¿sale? Pero una vez que ustedes se avienten a hacerlo, yo les invito, de verdad, empiécenlo a hacer. Después no va a ser una carga. ¿Por qué? Porque tú ya lo tienes acá, tú ya lo fuiste interiorizando, ya lo puedes ir trabajando sin tanta dificultad y se te va a hacer mucho más fácil y va a ser fluido, ¿sale? Ahora, fíjense bien, ya adentrándonos a la atención educativa, yo voy otra vez con mi cita y aquí me gusta mucho esto porque dice, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Y esto lo habla en la 11ª tesis Karl Marx, de las tesis de Feuerbach. Entonces, esto me encanta porque yo puedo hablar de mucha teoría, podemos, vamos, investigar el marco y aprendernos el sustento teórico, pero de lo que se trata hoy es de que ustedes empiecen a practicarlo. Necesitamos detectar esta población. México necesita esta población. Los necesitamos muchísimo y es mejor empezar ya en la práctica. ¿Sale? No pasa de esa Ahora, señora. gracias. Ya de manera conjunta se va trabajando con las familias. Cuando hay una sospecha de que algún niño o niña pudiera presentar una aptitud, se les tienen que informar a los padres de familia. Y conforme va pasando el proceso, los padres también se van a involucrar a través de las entrevistas. ¿Sale? Si el niño, con todos los elementos aplicados, los instrumentos, nos da un positivo, la familia también tiene que empezar a reestructurar algunas cosas. Algunos papás lo toman bien, otros papás no. A otros papás les conflictúa. Entonces hay que acompañar a esos padres de familia primero en qué significa tener un hijo con aptitudes sobresalientes. Porque ese niño o niña va a requerir de una atención integral. Integral me refiero a todas las esferas de ese individuo desde la parte intelectual, que son sus sobresaliencias, sus potencialidades, pero también atender la parte socioafectiva, incluso la parte médica, porque hay niños sobresalientes que presentan lo que es dermatitis atópica, dificultades, por ejemplo, con la alimentación, tienen muchas alergias, y ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver, ¿saben? Sí tiene que ver. Si nosotros investigáramos a través de la neuroeducación, tiene que ver el cerebro con toda esta parte emocional. Ahora muchos dicen, es que los niños sobresalientes no manejan sus emociones. ¿Qué creen? Que hay estudios, y aquí entra Grabowski, que habla que esa aptitud sobresaliente, sobre todo intelectual, poseen altos recursos para manejarse emocionalmente. Pero ¿qué pasa cuando no los ayudamos? Sí se frustran. Hay mucha frustración, hay miedo, hay este rechazo a tener incluso una aptitud sobresaliente. Entonces, tenemos que trabajar ese desarrollo integral de manera conjunta, multimodal, escuela, familia, especialistas e individuo. ¿Sale? Ahora, aquí vamos, voy un poquito más rápido. Ahora, nosotros para hablar de la intervención tenemos que conocer a nuestro alumno como todos los alumnos que tenemos en nuestro grupo. Dejar de homogenizar nuestras aulas. Nosotros tenemos que pensar desde la diversidad, la heterogenización de nuestra aula. Todos los chicos requieren de diferentes actividades, estrategias, de acuerdo con sus necesidades, intereses y motivaciones. ¿Ok? Y ahora, este es el modelo de México, pero México se queda en 1 y 2. Enriquecimiento y aceleración, como les decía, agrupamiento no se trabaja en México porque hay mucha disputa aquí en que el agrupamiento podría ser excluyente. ¿Por qué tendría que haber escuelas para alumnos con aptitudes sobresalientes? ¿Por qué tendríamos que sacarlos de las aulas para que trabajen
solamente los niños sobresalientes. Entonces, aquí hay una polémica con esta parte. Entonces, México se queda con enriquecimiento y aceleración. El enriquecimiento se tiene que dar en 3 esferas, que son los 3 contextos: escolar, áulico y fuera de la escuela. Ojo aquí, ese programa de enriquecimiento, ¿quiénes lo van a elaborar? Docente de grupo, director, padres de familia y educación especial, si es que lo hay, ¿sale? ¿Cómo vamos a partir o con qué vamos a partir para ese programa de enriquecimiento? Partiendo primero de las necesidades de ese alumna. Todos van a tener necesidades, tal vez no. Hay chicos con aptitud psicomotriz que puede que no requieran más que de un enriquecimiento y entonces van bien en la parte académica, en lo socioafectivo están estables, la familia apoya. Bueno, entonces su plan de enriquecimiento, perdón, su programa de enriquecimiento va a ir enfocado a potenciar. Pero hay chicos que sí tienen necesidades. Hay chicos, por ejemplo, en aptitud artística que tienen dificultades, por ejemplo, en matemáticas. Y entonces esa es una necesidad que se tiene que atender, ¿sale? O sea, tenemos que identificar tanto necesidades como las barreras para el aprendizaje y la participación. También identificar sus intereses. Y de ahí entonces elaborar un programa de enriquecimiento en lugar de un plan de intervención. Ahora, ojo aquí, los chicos con aptitud intelectual sí van a requerir una evaluación psicopedagógica. Y los chicos que presenten alguna otra aptitud solamente en caso de que requieran reforzar alguna área o tengan alguna dificultad significativa, entonces se procede a la evaluación psicopedagógica. ¿Por qué los chicos con aptitud intelectual sí requieren de una evaluación psicopedagógica? ¿Por qué? Porque va a ser importante sí aplicar instrumentos como una escala Wechsler, sí, claro que sí. Sí vamos a necesitar conocer su coeficiente intelectual, pero ¿por qué? Porque tenemos que ubicar las áreas en las que tiene mayor fortaleza y de ahí potenciar, como aquellas áreas que requieren reforzamiento. Y acuérdense, por favor, que la parte socioafectiva no la podemos dejar de lado. Siempre tiene que estar acompañado ese niño, esa niña, en esta área socioemocional. Siempre, ¿sale? Entonces, es importante que estas estrategias didácticas favorezcan las habilidades. Pero aquí hay algo importante, no solamente van a fortalecer las habilidades de los niños sobresalientes, sino del grupo entero. Y el enriquecimiento escolar tiene que ver con que haya bibliotecas, laboratorios de ciencias, olimpiadas, clubes de ciencias, la feria científica, que los torneos deportivos, que las ferias culturales. Todo esto es el enriquecimiento escolar. Es que no tenemos para poner un laboratorio. El laboratorio puede ser el mismo patio. La observación, el análisis, todo eso puede ser el mismo patio de la escuela. El jardín. Es que no tenemos una biblioteca escolar. Bueno, puede haber centros de interés dentro del aula, que eso ya sería parte del enriquecimiento áulico, pero en un lugar chiquitito. Se pueden colocar varios libros, tarjetas, de acuerdo a los intereses de ese niño o de esa niña. ¿Sale? Hay, por ejemplo, semanas temáticas. En la escuela vamos a trabajar, pues que con esto de que está el cuidado del medio ambiente, sale la semana, vamos a trabajar temas de autosustentabilidad. Y entonces ahí le damos al enriquecimiento escolar. ¿Sale? Hay muchas estrategias para trabajar el enriquecimiento escolar. Están los clústeres con familia, donde aquí se involucran en talleres a padres de familia, ¿no? O sea, aquí tenemos que apoyarnos de lo que tenemos en la escuela, incluso los perfiles profesionales de los mismos padres de familia. Una plática, que el papá es científico, que el papá es catedrático, bueno, invitarlos. Entonces, yo les sugiero que nos vayamos a ese documento de 2022. Ahí vienen también muchas actividades, muchos recursos y de acuerdo al nivel que nosotros pretendemos o que el niño encuentra en ese nivel educativo, podemos seleccionar este recurso o esta actividad a trabajar para enriquecerlo. Ahora, ojo con el enriquecimiento áulico. ¿Qué pasa cuando yo tengo un niño con aptitud sobresaliente, sobre todo intelectual? ¿Cómo lo voy a enriquecer? Ah, pues es que lo pongo a que le ayude a sus compañeros. No. Ah, es que ¿sabes qué? Ya se sabe todo esto y está de oyente en el siguiente grado. Va a segundo, pero lo estamos pasando a tercero de oyente. No.
O sea, no estás favoreciendo, no estás brindándole esa atención educativa pertinente. No, el enriquecimiento áulico va mucho más allá de que lo pongas como monitor, de que lo pongas a colorear porque ya terminó sus sumas y sus restas. Tiene que ver con otras cosas. Y ojo aquí hablamos de ajustes razonables y también del diseño universal para el aprendizaje. Ojo, aquí ya estamos hablando de que ese docente tiene que conocer diferentes estrategias y metodologías. Ok, es que yo todavía no manejo el DUA, no hay problema, pero puedes elevar el nivel de complejidad de tus actividades y eso ya es enriquecimiento. La nueva escuela mexicana es bondadosa en esa parte, ¿saben? Porque nos da la oportunidad una, de diversificar. Dos, de seleccionar contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que también van acorde a las necesidades de ese niño o de esa niña con aptitud sobresaliente intelectual. ¿Sale? Entonces, tenemos que trabajar con ellos diferentes estrategias. Por ejemplo, el centro de interés. Los centros de interés puede ser un pedacito chiquito, como decíamos, donde haya libros, tarjetas, donde haya recursos didácticos de un tema que sea del interés de ese niño o de esa niña sobresaliente. Entonces, si ya terminó sus actividades, puede trabajar en su centro de interés. No es que el niño, fíjense, y a mí me ha tocado escuchar a maestras que dicen, es que ¿sabes qué? Lo tengo que detener, lo tengo que parar porque ya acabó y les pongo más y ya las acabó también las operaciones o algún texto, lo que sea, y ya lo acaba. Y entonces tengo que irlo frenando. Oye, no lo tienes que ir frenando. No, al contrario, si el niño te está pidiendo más, tú tienes que darle más. ¿Sale? ¿Cómo? Aquí estamos diciéndoles algunas opciones. Entonces, ese centro de interés lo va a hacer él. Tú vas a mediar, tú vas a facilitarle, ¿sale? Pero él va a investigar, él va a organizar, él va a estructurar, él va a idear. Ahí está el centro de interés que además le puede ayudar a sus demás compañeros, ¿sale? Los rincones temáticos también son espacios pequeñitos dentro de la misma aula donde él puede investigar, puede recolectar, puede incluso explicarle al grupo qué está haciendo. De hecho, se tiene que ser así. Tiene que socializar lo que el niño está trabajando, pero lo que se le ocurra al niño nada más, no. Todo esto tiene que ir en conjunto con el docente. El docente lo va a ir guiando, ¿sale? Ahora, las conferencias también. Oye, que tu centro de interés o tu rincón temático trató de los animales acuáticos, ¿no? De agua salada, pues, más específicamente, sale, vas a investigar en ese rincón temático. Resulta que ya investigaste, ya googleó, ya el niño llevó libros, tú le llevaste libros, revistas. Bueno, ahora, de eso que tú investigaste, tú le vas a ayudar a delimitar y nos vas a dar una conferencia aquí a tu grupo y después vas a pasar a los otros grupos y después a los papás o a la escuela, ¿sale? Entonces, también esto involucra que el niño tenga que desarrollar otras habilidades que probablemente no sean su fuerte, pero que le va a ayudar, ¿sale? Y el trabajo cooperativo es muy importante. Son chicos que muchas veces prefieren trabajar de manera individual porque les chocan los lentos, porque no hacen los trabajos como ellos quieren. Entonces, prefieren hacerlo aparte y no. Tenemos que ayudarles a que puedan regular, a que puedan manejar esas emociones y trabajar con sus demás compañeros, ¿sale? Y bueno, algunas otras estrategias son de alta complejidad y aquí ojo porque hay chicos que sí lo van a requerir. Todo lo que es el seminario socrático, el ABP, son las metodologías que ahora nos van sugiriendo la nueva escuela mexicana, la enseñanza diferenciada, la compactación curricular, todas estas son estrategias que van específicamente a la currícula, a los contenidos. Y aquí en estas ampliaciones curriculares que ustedes están viendo, fíjense qué importante es. Si tú observas que ese niño, esa niña ya domina los contenidos, entonces tú tendrías o sí que trabajar ampliaciones curriculares. Ojo acá, ¿sale?
Y las ampliaciones curriculares se dan de dos maneras, horizontal y vertical. Las horizontales es que de ese tema, de eso que tú estás abordando en tu clase, elevas el nivel de complejidad. Y la otra forma horizontal es que puedes transversar un campo formativo con otro, que es lo que ya da la nueva escuela mexicana. O sea, ya da esa multidisciplinariedad, ya en un campo encuentras varias áreas, ¿sale? En los proyectos convergen los campos formativos. Entonces, esa es una gran oportunidad que nos está dando la nueva escuela mexicana porque le pega muy bien a las necesidades de los educandos con aptitud sobresaliente intelectuales. Y también los chicos que tienen alguna necesidad específica en la parte de aprendizaje, aunque tengan otra aptitud sobresaliente como la psicomotriz, como la artística, la socioafectiva. ¿Sale? Entonces, estas ampliaciones curriculares son importantes. ¿Son difíciles? No. Los docentes ya saben trabajarlo, pueden trabajarlo. Nada más es cuestión de que tú vayas observando, por ejemplo, qué procesos de desarrollo de aprendizaje él ya maneja. Y entonces tú eliges el que sigue, ¿sale? Y entonces esta ya es una ampliación horizontal, porque ya vas a tener que, aquí miren, perdón, vertical. La ampliación vertical ya es de profundidad, ¿sale? Ya tú vas a seguirte con el otro PDA, con el que le sigue, pues, ¿me explico? Entonces, estas ampliaciones curriculares se tienen que trabajar en el aula como parte de un programa de enriquecimiento. ¿Qué va a ir en ese programa de enriquecimiento? Fíjense bien, van a ir las características de ese niño o de esa niña, van a ir en qué sobresale, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, qué estrategias vas a trabajar tú, y ese programa está pensado para un ciclo escolar. Pero es flexible, porque ese niño te lo puede agotar antes de que termine el ciclo escolar. Y entonces tú puedas ir vislumbrando que posiblemente ese niño o esa niña sea candidato a un aceleramiento. ¿Por qué? Porque ya te lo agotó. Tú ya le diste más, tuviste que meter nuevas estrategias, tuviste que modificar algunas otras cosas y entonces el niño también lo termina. Y te das cuenta de que necesita algo más. Esta es otra opción que a mí me gusta mucho, los iconos de Sandra Kaplan, es buenísima. Y esto favorece el pensamiento crítico y creativo. Ojo, los chicos con aptitud intelectual necesitan trabajar programas para funciones cognitivas superiores, pensamiento creativo y crítico. Y Sandra Kaplan es de las buenasas para trabajar. Ahora, ese es el enriquecimiento áulico. Fuera de la escuela, aquí ya viene la vinculación con otras instituciones. Aquí nosotros, escuela, ¿qué hacemos? Bueno, si hay servicio de educación especial, aquí el área de trabajo social nos puede ayudar a hacer ese vínculo con, por ejemplo, universidades. Y ojo acá, hay chicos que tenemos en la sierra que pues no tienen una casa de cultura como tal, no tienen una universidad como tal, pero hay mentores, ¿sale? Pero se pueden buscar mentores. Entonces, aquí hay que apoyarnos de lo que hay en la comunidad, de esas fortalezas que nos pueda dar la comunidad, porque hay chicos que tampoco pueden trasladarse. Ahora, la virtualidad es otra buena opción, ¿sale? Entonces, esto es fuera de la escuela. También tiene que ver con que ese niño o esa niña, por ejemplo, se les está invitando a los padres a que los lleve a congresos, a que lleven al niño o la niña a exposiciones, a conciertos. Ajá, permítame tantito. Entonces, esto es importante que, por ejemplo, la escuela sea el medio para canalizar, una, otra para vincular, otra para que ellos tengan un directorio de instituciones o de lugares a donde pueden acudir a buscar un curso, a un congreso, etcétera. ¿Sale? Y bueno, este programa de enriquecimiento tiene un formato. Ese formato se tiene que llenar tal como viene en el documento 2022, ¿sale? Y aquí yo les estoy hablando del aceleramiento. ¿Cuándo vamos a acelerar? Cuando ya dijimos, se agotó el enriquecimiento en sus tres contextos. El niño ya lo agotó, ya lo modifiqué y aún así el niño me puede dar más. ¿Para quién va el aceleramiento? Para los niños con aptitud intelectual o
alto rendimiento académico. Antes las normas estaban para aptitud intelectual nada más. En el documento de 2019, que es el actual, el que es vigente, ya menciona que también este modelo puede ser para niños con alto rendimiento académico. Puede ser que no sea sobresaliente, pero es machetero, ¿sale? Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense, aquí están los lineamientos, no es así como que, ay, lo que se me ocurre, ¿no? No, los lineamientos nos marca fechas, nos marca formatos, nos marca todos los criterios a evaluar para ese alumno candidato al aceleramiento. ¿En qué consiste el aceleramiento? Bueno, la admisión más temprana a un nivel o la omisión de un grado escolar sin cambiar de nivel. Para mí es prácticamente lo mismo. Es brincar un grado. O sea, si el niño está en segundo de preescolar, brinca un grado y se va a primero de primaria, entonces está cambiando de nivel. Pero se brinca un grado. Si el niño está en segundo de primaria, ¿a qué grado va a pasar? A cuarto, ¿no? Perdón, segundo, tercero, pues pasa a cuarto. Ahora, ojo aquí, se tiene que hacer toda una carpeta y esa carpeta lleva las evaluaciones psicométricas. Se tiene que colocar el programa de enriquecimiento con todas las estrategias que tú trabajaste y que el niño agotó, ¿sale? Se tiene que elaborar también estos informes sobre cómo se encuentra la parte socioafectiva. Yo no puedo pensar en un niño que vaya a acelerar si ese niño emocionalmente no está estable. Si ese niño tiene, por ejemplo, episodios de ansiedad, no lo voy a acelerar. Aunque cognitivamente el niño me lo da, pero emocionalmente no. Ojo, acuérdense que el aceleramiento no es retroactivo, o sea, no es retráctil. No puede ser que el niño entre al grado y a la menor hora diga, no, es que sabes que yo estoy viendo que tiene problemas, mejor lo regresamos a su grado. No, no es así. Una vez que el niño ya está acelerado y ya saltó ese grado, ya no hay vuelta atrás. El niño se tiene que quedar en ese grado. Entonces, si el niño emocionalmente, socialmente no está apto, no procede el aceleramiento. Por eso debemos de tener mucho cuidado, debemos de seguir los procesos, ¿sí? Ahora, vamos a ir cerrando. ¿Por qué es importante, fíjense, en nuestro país atender a esta población? ¿Por qué? Porque necesitamos impulsar el crecimiento económico y el progreso social en nuestro país. Dejar de ser mano de obra barata y empezar a innovar en los campos de la ciencia, de la tecnología. Tenemos que lograr otras cosas porque tenemos los talentos. Tenemos a los niños sobresalientes, pero no los hemos detectado. No les hemos brindado la oportunidad de potencializar y de impactar en todo lo que pudiera ser. Fíjense, otro punto importante, esos niños sobresalientes muchas veces caen en trastornos de depresión, de ansiedad, son niños con bajo rendimiento escolar, son niños que desertan de la escuela, son niños que se meten a otros grupos delictivos porque no encuentran cómo explotar esa sobresaliencia, ¿no? Son estrategas. O sea, son buenísimos. Entonces, imagínense ustedes que un niño sobresaliente, al no ser detectado en la escuela, se aburre. ¿Qué hago en la escuela? Y aquí conocimos un niño de 9 años que ustedes podrán ver en la web, que está ahí. No puedo decir su nombre, pero ese niño llegó de 9 años con nosotros aquí en Puebla. ¿Y saben qué me dijo? Es que mi maestra dice que tengo TDAH. Mi maestra dice que tengo problemas de aprendizaje. Mi maestra llegó a decir que tengo discapacidad porque a mí no me importaba nada de lo que ella decía. ¿Y saben que ese niño de 9 años ya tenía un nivel curricular de media superior? O sea, todo lo de primaria, él ya lo manejaba. Lo de secundaria, él ya lo manejaba. Lo de preparatoria, bachillerato, él ya lo manejaba. Él ya quería saltar a la universidad, pero no le creían. Y además, él no encontraba qué hacer en la escuela, era sumamente aburrido, ya había superado a la maestra. Imagínense ustedes ese niño pidiendo una oportunidad para que pudiera estar donde él sabía que debía de estar. Y ese niño acabó la universidad a los 11, a los 14 años y ya está haciendo maestría. Entonces,
De que los hay, sí los hay, solo que no nos hemos detenido a verlos. Hay que voltear a verlos, hay que saber identificarlos, hay que darles todo lo que nosotros podamos desde nuestro ámbito, desde lo que nos corresponde. Y acuérdense que ya está en un artículo 3º y ya es parte de nuestro quehacer, es parte de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad como transformadores sociales. Así que yo invito a que volteemos, a que cambiemos de mirada y empecemos desde otro enfoque a mirar nuestro grupo, a mirar esos niños, porque seguramente ahí están. Y bueno, pues hasta aquí terminamos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. La verdad, quedé en lo personal impresionado con toda esta información que nos fue compartiendo. Y bueno, pues hay bastantes preguntas que nos hacen ahí en el chat. Voy a permitirme dar algunas de estas preguntas de manera muy generalizada, lo que nos están haciendo. Por ejemplo, nos preguntan, ¿los niños genios, sobresalientes o de alto rendimiento ya son natos o se hacen? Muy buena pregunta. Fíjense que hay diferentes teorías y sobre todo las teorías que están basadas en el coeficiente intelectual dicen que ya son innatos, ya vienen con ese potencial. Y fíjense miren, hay diferentes posturas teóricas como les comentaba, pero yo sí he observado algo. Hay niños que vienen con este coeficiente intelectual por arriba de los 130 puntos y que creen que algunos de los padres también y que en los hermanos también se repite. Entonces sí puede haber por ahí una constante, ciertamente, sí he visto que puede ser hereditario, pero no generalicemos, ¿sale? Hay chicos que no necesariamente es que lo traigan, aunque bueno, si nos basamos en la neurociencia, pues también, ¿no? Hay una predisposición a la inteligencia, claro que sí la hay. Pero bueno, hay diferentes posturas, yo les menciono lo que he visto, que sobre todo en la parte intelectual sí he visto que puede ser hereditario. Sí. Muchas gracias, maestra. Otra preguntita nos dice que si un niño con alta capacidad puede sacar 7 u 8 en las asignaturas. Totalmente, totalmente. Acuérdense que tenemos, de hecho, muchos niños con alta capacidad o con aptitud sobresaliente son de bajo rendimiento. Son los chicos que reprueban, los que no entregan trabajos. Ahí, otra cosa importante, son esos chicos que nosotros podemos ver como TDAH y que muchas veces los derivamos con paidopsiquiatría, neurología. Sí, tiene TDAH. No, lo que pasa con ese niño es que tiene una necesidad enorme de ser atendido, de ser visto. Entonces, ojo ahí, ojo, pero sí pueden sacar 7, 8 y reprobar todo. Así es. Hay otra preguntita que me llama la atención porque se conecta un poco de lo que acaba de comentar, que de pronto hay maestros que pueden como catalogar que el alumno tiene TDA o tiene autismo y precisamente nos preguntan que si hay alguna semejanza entre los diferentes tipos de sobresaliencia que se estuvieron platicando y y con el autismo, ¿no? Los diferentes tipos de autismo. Muy buena pregunta. Fíjense que sí ha habido especialistas que nos entregan un diagnóstico con autismo cuando no es autismo. ¿Por qué? ¿En qué hay similitudes? Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial y otra cosa, aquí hay que conocer los criterios muy precisos en el DSM-5, ustedes lo pueden encontrar de lo que es un trastorno del espectro autista. Y ojo, en lo que pudieran parecerse es en los intereses restringidos. ¿Sale? Los chicos con aptitud sobresaliente y los con altas capacidades tienden a coleccionar, tienden a clavarse con un tema. Hasta que lo agotan en todas sus variantes, están satisfechos. Y el pequeño o la pequeña con autismo también puede presentar este interés restringido. De hecho, también tienen intereses restringidos. Pero ojo, no es lo mismo. Y no hay manera de confundirse a nivel expertise, o sea, no hay manera, ¿eh? Hay criterios muy específicos de un autismo y de una alta capacidad o una sobresaliencia. Entonces, pueden coincidir, pero no coexisten. A ver, ni un TDAH ni un TEA coexiste con una alta capacidad o sobresaliencia. ¿Sale? Está muy bien delimitado. Y recordemos que en el autismo, por ejemplo,
específicamente la comunicación social tiene que ver mucho con esta parte del autismo y en un niño con aptitud sobresaliente, la parte de la comunicación no siempre está involucrada esa situación. Sí, o sea, da para más la pregunta, pero rapidísimo, no, son cosas distintas y pueden coincidir solo en una, 2, 3 elementos, nada más. Muchas gracias. Y rápido, en lo que sigo revisando las preguntas, pues un comercial, para el próximo año acabamos de recibir ya la aprobación por la parte de la Secretaría de Educación para el lanzamiento del próximo año del diplomado precisamente de estrategias de apoyo a la educación inclusiva, en donde vamos a estar abordando este tipo de temas, el DUA, y bueno, ahí tendremos más novedades para el 2025. Entonces, eh, ahí como un comercial para seguir profundizando. Nos preguntan igual el papel de los padres de familia, cómo colaboramos para la detección de estas actitudes sobresalientes. También muy buena pregunta. Fíjense que a veces creemos que los papás lo van a tomar con mucho orgullo. Hay papás que sí, ¿no? De inicio, pero algo importante que nosotros tenemos que hacer en el acompañamiento es, papás, sí, sí está padre, ¿no? Sí te sientes como pavo real, wow, mi hijo tiene aptitud sobresaliente, pero requiere mucho compromiso y trabajo con la familia. Porque ese fin de semana que tú pensabas levantarte a las 10 de la mañana, ¿qué crees? Que tu hijo va a ir a curso y lo tienes que llevar. Y lo vas a llevar a congresos, y lo vas a llevar a ferias. Entonces, aquí es cuando los papás empiezan a darse cuenta de lo que conlleva tener un hijo sobresaliente. Y no es cualquier cosa, ¿y saben? Los papás sí lo han visto, porque son niños que preguntan, son niños que tienen horarios diferentes. Hay niños que les encanta trabajar en la madrugada. Y la mamá, ya duérmete, es que duérmete, ¿no? Y es preocupante. Y el niño es a la hora en la que está trabajando, está investigando, está leyendo. Entonces, claro que a la familia le va a costar mucho trabajo en algunos aspectos, sí, sí puede ser, pero aquí el papel de los padres es soporte, soporte, acompañar la parte socioemocional y otra cosa, papás, no se sientan solos. Déjense acompañar por la escuela, déjense acompañar por un apoyo también psicológico. No está mal pedirlo, háganlo, porque es un camino arduo. ¿Sí? Incluso hay papás que viven el duelo, ¿eh? Tú dirías: "Oye, pero ¿cómo el duelo? Pues si no es una discapacidad". No, pero cuando van enfrentando las situaciones de tener un niño sobresaliente, a veces no es fácil. Entonces, sí hay que dejarse acompañar y sí requerimos de un trabajo conjunto colaborativo. Igual hay una parte que nos preguntan, que sobre todo quieren saber su opinión, cuando la excepcionalidad, precisamente el alumno la oculta para ser aceptado socialmente, ¿no? Esta parte, Híjole. este conflicto interno que puede tener el estudiante. Así es, y qué buenas aportaciones, no saben qué gusto me da, qué satisfacción el escuchar sus preguntas, porque quiere decir que sí está moviéndonos, ¿no? Y esto que ustedes están mencionando es bien importante, pasa en secundaria mucho. Y de hecho hay niños que desde quinto, sexto grado empiezan a querer ocultar esa sobresaliencia o esa alta capacidad porque se dan cuenta de que son diferentes. Se empiezan a sentir raros. Su autoconcepto se ve movido, su autoestima se ve afectada. Y entonces, al no querer sentirse fuera de grupo, empiezan a qué? A bajar bajo perfil. No quiero que me vean, no quiero que me noten. Los primeros años en preescolar y primaria, los niños se sienten orgullosos. Ay, la maestra, ¿no? Me está diciendo que yo soy bueno y se sienten bien. Pero cuando empieza la adolescencia, aquí sí tenemos dificultades en esta área socioafectiva. Y yo sugiero nuevamente el acompañamiento psicológico. Sí se requiere. ¿Por qué? Porque el niño, para nosotros puede ser fácil decirle: "Oye, pero es una fortaleza, es algo de lo que puedes enorgullecerte", sí, pero lo rechazan. Es el ñoño, el todo, el nerd, no, con él no te juntes porque sabe siempre todo y solo habla de cosas raras. Tenemos que ayudarlo. Esa es una necesidad educativa específica de esos chiquitos, de estos chicos, que sí requieren este acompañamiento en la parte socioemocional y que, ojo, pueden caer en depresión, en ansiedad, en conductas autolasivas. Ojo, por favor, ahí. Y ya tenemos bastantes preguntas, pero ya no nos va a dar el tiempo para todas, pero nos piden una sugerencia de algún material, algún libro
sobre todo para padres de alumnos, que algún material que les podría recomendar a los padres sobre todo. Claro que sí. Miren, en la página de Secretaría de Educación de México, la federal, ustedes se meten aptitudes sobresalientes y de inmediato los va a enlazar con otra página donde hay un repositorio con textos. Uno de esos textos es orientación a padres de familia. Ese texto es muy bonito porque es fluido, es corto y además muy preciso. Yo les invito a que se acerquen a ese. Otro, yo les invito a que busquen, de verdad, miren, las redes nos tienen que aportar también cosas, no nada más para socializar. Facebook tiene varios grupos de altas capacidades. Métanse a ese grupo de altas capacidades. Hay mamás, hay docentes, hay especialistas que van acompañando en este proceso como papá, como mamá. Entonces, yo les invitaría, también métanse ahí. Hay mucha bibliografía. Fíjense, a mí me gusta mucho, yo sé que suena un poco técnica, pero yo sé que si lo leen les va a interesar, les va a gustar. Los ay, perdónenme, sobreexcitabiladores de Drabowski, él habla del desarrollo emocional, ¿sale? Acérquense, acérquense. Ahorita se lo dejo al doctor para que lo puedan ustedes checar, cómo se escribe Drabowski, y de verdad acérquense a esa literatura. Es muy bonita y explica cómo el niño va construyendo la personalidad, cómo el niño o la niña va construyendo esta parte de la socioafectividad, de todas las habilidades intrapersonales, del desarrollo de la moral, etcétera. Entonces, les voy a dejar la bibliografía para que la puedan consultar ahí. Muchas gracias, maestra. De verdad le agradecemos mucho toda esta información compartida. Tenemos muchas preguntas que también nos llegan a través de Facebook. Estamos en vivo también en Facebook. Agradecemos a quienes nos siguieron también por esa transmisión. Voy a compartir el reconocimiento. En lo que comparte el reconocimiento, la maestra Denise nos va a estar compartiendo en el chat en la liga para el registro de asistencia y para que se puedan emitir las constancias, las cuales les va a estar llegando aproximadamente en 10 días. Y mientras tanto, comparto este reconocimiento. Agradecerle, maestra Belinda Rivera Ibarra, de parte de todo el equipo que forma parte de este Centro de Estudios Profesionales Forum, y también de parte de la doctora Anaí Nieto Hernández, que también fue organizadora de este evento y que, bueno, no nos pudo acompañar, como mencioné, por cuestiones de salud, pero sabemos que está con nosotros. Y bueno, por la participación como ponente con este tema tan importante que es descubriendo las aptitudes sobresalientes desde la educación como parte del ciclo de conferencias 2024 organizado vía online por el Centro de Estudios Profesionales Forum el día de hoy, 14 de octubre de 2024. Y sin duda, hoy descubrimos mucho sobre las aptitudes sobresalientes, rompimos estas creencias, ideas que teníamos sobre lo que pensábamos que era este tema, y creo que hoy nos llevamos mucho conocimiento y bueno, creo que fue una gran velada, una gran noche académica. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes, doctor, doctora Naim, de verdad, Forum, mil gracias. Yo insisto en que este tema tiene que hablarse tantas veces oportunidad haya. Yo los invito y bueno, pues agradecerles a todos su atención. Discúlpenme si me fui muy rápido, había mucho que quería decir, pero muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias y agradecerles a todas y todos que sigan pendientes de nuestras redes sociales de Forum, en donde vamos a estar compartiendo toda la información respecto a la nueva programación, muchos temas que vienen, y precisamente estos temas orientados a, a la educación inclusiva. Para finales de este mes, vamos a estar hablando también de neurodiversidad y su relación con el aprendizaje, que es un curso completo de 3 días, que nos va a estar acompañando la maestra Angie Azuaje desde Perú. Ella nos va a estar acompañando en este tema.
especialista en educación especial, educación inclusiva ahí en Perú. Muchas gracias a todas y todos. Gracias de nuevo, maestra Belinda, y sabemos que pronto vamos a coincidir de nueva cuenta. Y bueno, muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches y gracias. En el chat les dejamos el enlace para Constancia. Le vamos a dejar ahí un tiempo abierta la sesión para que con calma puedan registrar su asistencia. Muy buenas noches.